Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estamos hablando respecto a la iglesia que Dios quiere, la iglesia modelo. Y esta porción de la Escritura nos da la razón de la existencia de la iglesia y qué opera en ella. Debe saber usted que esta bendita iglesia nace justamente porque nuestro Señor subió a lo alto. Y eso que Él subió nos habla que Él murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de los muertos. Nosotros, si somos la iglesia verdadera de Cristo, nuestro fundamento es la muerte y resurrección de Jesucristo, la rúbrica del Dios del cielo que afirma que lo que Él dijo era verdad. Es que Él no se quedó en la tumba, sino que Él se levantó de la tumba y resucitó y está vivo en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. La evidencia de que Él está vivo es que Él derrama dones inefables a los que creen en su nombre. Por lo tanto, es muy grave oponerse a los dones. Satanás sabe que lo que evidencia que Jesús vive es la expresión de los dones en el cuerpo de Jesucristo. Lamentablemente, el diablo se ha levantado usando a los mismos miembros y líderes religiosos para negar y mutilar los dones ministeriales y generales de la iglesia. Y uno de los dones más atacados, estábamos hablando, es el don ministerial del apóstol. Uno de los dones ministeriales fuertemente atacado hoy día es el ministerio apostólico. Y las razones son muchas. Primero, por ignorancia de la Escritura. Otros porque realmente muchos que dicen ser apóstoles realmente son apóstatas y están enseñando disparates, están enseñando cosas antibíblicas que ha generado un rechazo completo al verdadero mover apostolar. Pero lo falso nunca anulará lo verdadero. Y hay una evidencia abrumadora en las Escrituras que nos gritan que los 5 ministerios siguen vigentes en la actualidad. Eso hablamos en los 3 mensajes, 3 mensajes anteriores. Y estamos viendo las señales de un verdadero apóstol. Y vimos el resumen de las señales del verdadero apóstol en Romanos capítulo 1, verso 1. Ahí nos quedamos. Digan, señales de un verdadero apóstol. Y vimos que en Romanos capítulo 1, verso 1 dice, en forma resumida, creo yo, las evidencias del ministerio apostolar verdadero. Y en Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Decíamos que hay 3 grandes señales según este versículo que nos hablan de lo que es un verdadero apóstol. Primero, la condición del llamado, siervo de Dios. El hombre que tiene un apostolado verdadero, primero es siervo, segundo es siervo y tercero es siervo. Siempre seguirá siendo siervo de Dios. Por más gracia que tenga, por más nivel de reconocimiento que haya alcanzado,
por más dones que evidencie su vida, nunca se olvida que simplemente es un siervo de Dios. Aleluya. Segundo, vimos el llamado al ministerio. Pablo dice llamado a ser apóstol. Digan todos, llamado a ser apóstol. Este ministerio, como los 5, no es la pretensión de algún individuo. No es que usted quiera, yo quiero ser apóstol, y se pone un espejo y usted dice, me unjo como apóstol ahora. Amado, es Dios el que llama. Amén. No depende del hombre ni depende de lo que usted quiera. Dios es el que llama. Y Él llama a quien Él quiere. ¿Cuánto dan gloria al que vive para siempre? Evidentemente que cuando Él llama, tiene que ser reconocido por el cuerpo. El cuerpo lo tiene que reconocer y entonces se va confirmando su llamado. ¿Pueden decir amén? El tercer punto que vimos es lo que Pablo dice, no solamente siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, sino dice apartado para el evangelio de Dios. Digan todos, apartado para el evangelio de Dios. Si hay un verdadero apóstol, su vida está apartada, que significa limitada, está centrada solo en el evangelio. Está dedicado al evangelio. Él no está dedicado a otra cosa. Su pasión es el evangelio. Su proclamación es el evangelio. Y cuando usted lo escucha hablar a ese hombre, respira el evangelio. Trasciende el evangelio. Hay algunos que hoy cuando se les escucha hablar parecen científicos, parecen parapsicólogos y otros vendedores de aceite de serpiente. Pero bendito sea la gracia de Dios. Cuando usted escuche un verdadero hombre de Dios, va a sentir que brota en él el santo evangelio de Jesucristo. Aleluya. Es el evangelio, el bendito libro, el que será proclamado, la bendita palabra que será proclamada. Y decíamos que esto tiene que ver con dos cosas: su vida y su mensaje. Y hablando del mensaje, porque ahí nos estamos ubicando en lo que nos quedamos, el mensaje de un verdadero apóstol es el mensaje del Cristo crucificado. Según 1 Corintios capítulo 2, verso 2. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál era la dedicación a su mensaje? Dice él, pues me propuse. Digan todos, me propuse. Quiere decir que él podía hablar muy bien de otras cosas. Él era tan capaz, se dice que Pablo era una de las mentes más brillantes que existió en su tiempo. Que si Pablo se dedicaba a hacer historia, era el mejor historiador que podía haber existido en aquellos días. Si Pablo se dedicaba a alguna ciencia, él cabalmente tenía la capacidad y la habilidad mental para dedicarse a todo ello. Pero Pablo dice, yo me propongo, o sea, soy capaz para otras cosas, pero lo tengo por basura, por ganar a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. ¿Cuánto dan palmas al Dios de la gloria?
Bien, ¿qué significa este mensaje? De Cristo crucificado. Bueno, escúcheme por favor. Del mensaje del Cristo crucificado se desprende 4 grandes mensajes. Digan conmigo, 4 grandes mensajes se desprenden de la cruz. Primero, la total depravación humana. Segundo, el mensaje del poder redentor de la sangre. Tercero, el mensaje del poder de la resurrección. Y cuarto, el establecimiento de un nuevo reino. Estos 4 mensajes se desprenden de la cruz. Y cuando el bendito apóstol dice: yo me propongo no saber nada más que a Cristo y a este crucificado, lo primero que él está anunciando, la incapacidad humana, la total depravación humana. ¿Y por qué? Porque cuando usted ve a Cristo en la cruz, está viendo a alguien humillado, a alguien condenado. Debe saber usted que el que era crucificado era el hombre que había sufrido la peor sentencia. Era un parricida, un delincuente, un asesino. La escoria de la sociedad la mandaban a la cruz. Y Cristo fue a la cruz por usted y por mí. Y al ver a la cruz, Él se está poniendo por este impío pecador. La cruz le muestra su condición, la condición humana caída. La gente no entendió, muchos no entendieron el mensaje de la cruz. Como hoy en día, esta sociedad no está entendiendo al crucificado. Y lo lamentable es que aún la misma iglesia ha pretendido, y algunos ya han sacado la cruz del mensaje del evangelio. ¿Qué es lo que estoy hablando? Lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, por favor. 1 Corintios 1, 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos la cruz le fue tropiezo. ¿Por qué? Porque eran grandes religiosos que pretendieron salvarse por sus obras. Ellos tomaron la ley a tal punto que se jactaban de ser más que otros pueblos. Y no entendieron que la ley, dice Pablo, fue nuestro ayo, nuestra nodriza. ¿Qué significa ayo? La empleada de la casa que nos toma de la oreja. Eso se llama ley. La ley te toma de la oreja. Cuando tú ves la ley de Moisés, los mandatos, esos mandatos te jalan la oreja. ¿Y qué te dicen? Tú no puedes. Cuando el hombre se encuentra con la ley, ve reflejada su incapacidad de agradar a Dios. Pero es ahí donde la gracia bendita de la cruz te redime, te santifica, te lava, te salva. Aleluya.